Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya, su amigo, su hermano. Gracias a Dios que podemos llegar a este estudio. Gracias a ustedes que lo van a poder compartir, ¿verdad?, con aquellos amigos, con aquellas personas. Y también agradezco a aquellos que dejan sus comentarios, dejan sus likes. Y sobre todo, ¿verdad?, los que están orando para que este mensaje pueda llegar a muchos lugares. Bueno, amigos, hermanos, por favor, ¿verdad?, su lección. También su Biblia y algo con que anotar. Recuérdense que venimos a estudiar y queremos, ¿verdad?, aprender todo lo que nuestro Señor está dispuesto a enseñarnos a través de la Escritura y a través de la dirección del Espíritu Santo, al cual vamos a invocar en este momento para que nos ayude a poder entender. Así que reverentemente, si me acompañan, por favor. Padre, en este momento queremos primeramente pedir, suplicar por el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y así, Señor, poder gozar de tener una mente y un corazón apto para estar, Señor, hablando de su palabra, estudiando su palabra y poder compartirla. Ayúdeme tanto a mí, Señor, a poder discernir y a poder explicar lo que usted quiere que aquellos hermanos y amigos que van a mirar este video puedan comprender, atesorar en sus corazones y practicar también. Por eso que le pido que se quede con ellos, que les ayude a entender y también que me ayude a mí, Señor, a poder expresarme de la manera que usted quiere que lo haga. Todo, Señor, se lo pido, no con méritos propios, sino que únicamente bajo los méritos de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el título ya lo vieron en pantalla, el Evangelio Eterno. Vamos nosotros a poder estudiar, ¿verdad?, este tema que es de mucha importancia, especialmente hoy en los últimos días. Vamos a leer entonces allí en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Por cierto, vamos a estar estudiando en esos libros, así que abra su Biblia allí en Apocalipsis 14. Vamos a leer en este momento el versículo 6 que dice: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Saben que en la antigüedad, cuando las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran naciones politeístas, o sea, se le dice así porque ellos adoraban a varios dioses, ya sean dioses de madera, de piedra, ¿verdad?, o imágenes. Israel tenía una declaración de fe explícita o algo que los hacía diferente a ellos. Y eso está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y el versículo 4, que dice explícitamente de esta manera: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y por lo largo de los siglos, este canto, ¿verdad?, de la Shema, que es como se le conoce, es el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, o sea, la Shema. Recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener una identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. O sea, esto es lo que los hacía completamente diferente a todas las otras naciones que estaban a su alrededor. Para nosotros, como adventistas del séptimo día, el mensaje que traen los tres ángeles de Apocalipsis
De una forma podríamos decir que es nuestra Shema. Esta es nuestra declaración, ¿verdad? Que nos identifica o que nos identifica peculiarmente, que define, ¿verdad?, quiénes somos como pueblo y describe la misión que nosotros tenemos ante todo el mundo. Para resumir, nuestra identidad, que es una identidad profética, que es única, se describe en Apocalipsis 14, ¿verdad? Capítulo 14, del versículo 6 al 12. Y es justamente donde vamos a hallar nuestra pasión para proclamar el Evangelio a todo el mundo. En esta lección de esta semana vamos a tener un estudio detallado de Apocalipsis 14, del 6 al 12, pero lo haremos mediante los ojos de la gracia. Mientras nosotros escuchamos, ¿verdad?, lo que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. ¿Cómo vamos a estudiar el capítulo 14, lo de 6 al 2? Bajo los ojos de la gracia. Vamos entonces a pasar ahí inmediatamente. Vamos a pasar a el día domingo. El día domingo nos va a hablar justamente de un libro de esperanza que está lleno, pero lleno de gracia. Y cuando nosotros vamos a hablar de un libro, ¿verdad?, para alguien que tal vez no lo asocia con la gracia, se podría imaginar que tal vez vamos a hablar, por ejemplo, del libro de Ruth, ¿verdad?, que es también un libro que específicamente se ve la gracia de Dios, o el libro de Juan, o incluso, ¿verdad?, el libro de Esther, que serían en donde nosotros tal vez podríamos mirar más, ¿verdad?, de una forma la gracia. Pero del libro que vamos a hablar, que es el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis la mayoría de personas, la mayoría de cristianos y la mayoría de no creyentes no se asocia el libro de Apocalipsis con la gracia de Dios. Porque cuando nosotros miramos el mensaje, ¿verdad?, cuando lo miramos profundamente, ese mensaje que Dios nos da a nosotros en los últimos días, nuestro pensamiento normalmente cuando leemos Apocalipsis y miramos todo esas figuras aterradoras, ¿verdad?, esas bestias, esos símbolos, imágenes extrañas, normalmente el libro de Apocalipsis incluso llega a asustar, ¿verdad?, a ciertas personas, pero cuando lo leemos bajo la lupa, bajo los ojos de la gracia, nos da una tranquilidad. Lo que en realidad estamos mirando, ¿verdad?, lo que estamos mirando en realidad cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, es que el libro de Apocalipsis está lleno, pero lleno de gracia, y así también por igual lleno de esperanza. O sea que en medio, ¿verdad?, de un mensaje de esas bestias aterradoras, de las advertencias de persecución y de los tiempos difíciles que vendrán, Dios allí nos da razones para que nosotros nos regocijemos en su salvación. Nos da razones para mirar claramente el amor y la gracia de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 1 al 3, y vamos a también leer el versículo 14 y 6, para que miremos cómo esto nos habla, ¿verdad?, acerca de la gracia. Miren lo que dice el versículo 1 de Apocalipsis 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora voy a leer de Apocalipsis 14, versículo 6, y mire lo que dice exactamente. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Claramente estos versículos, cuando los unimos en conjunto, ¿verdad? No solo en el libro de Apocalipsis, sino también en el contexto del evangelio eterno, podemos mirar que todo Apocalipsis, o sea, todo el libro, trata acerca de Jesús. El mensaje para su pueblo especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Y este mensaje está lleno de gracia, porque trae nuestra esperanza para el tiempo del fin, cuando vengan persecuciones y tribulaciones. O sea, de entrada, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el libro, se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, a quienes entiendan y actúen, ¿verdad?, sobre las verdades que allí están reveladas. Según Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, a su Padre. Por eso que nosotros en Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para nuestro futuro. Podemos decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado, y un día pronto nos libraremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que a muchas personas les puede causar confusión o temor por los símbolos que ahí se encuentran. También es un mensaje urgente que se ilustra, ¿verdad?, como un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo con el evangelio eterno. Recuérdense que en la Biblia el ángel, ¿verdad? Por cierto, la palabra original, ángelos, se traduce como mensajero. O sea que este mensajero trae un mensaje urgente, porque va volando rápidamente. ¿Y qué es el mensaje? Trae el evangelio eterno. O sea, lo que trae es el evangelio, la salvación por la fe en Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, trae la promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y todo esto que les estoy diciendo está en el principio del mensaje de los tres ángeles. No es de extrañar entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesas para nosotros como seres quebrantados y seres sufrientes. El día lunes justamente nos va a hablar de ese evangelio eterno. De ese evangelio, si es eterno es porque ha existido siempre. Volveremos a leer de Apocalipsis 14, versículo 6, y vamos a ver cómo comienza esto. Porque el inicio del mensaje de los tres ángeles del evangelio eterno, nosotros vamos a ver ahí claramente, ¿verdad? Y tenemos que entender la profundidad del evangelio. Porque si no lo entendemos, entonces no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Y nunca nosotros vamos entonces a poder comprender en su totalidad los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, de la caída de Babilonia, ni tampoco de la marca de la bestia, si no entendemos el evangelio eterno.
Como ya lo hemos planteado, ¿verdad? El Evangelio eterno en cada uno de estos pasajes. Ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a leer claramente para que nosotros nos demos en su contexto y podamos entender. Dice el versículo 1. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, ¿verdad? Y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Estamos viendo la justificación por la fe. Y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, porque aun siendo nosotros débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por alguien bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es una increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Y es por la fe en su sangre derramada y en el poder de él poder resucitar, nosotros así nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo, ¿verdad? Como lo pone el apóstol Pablo, estaba en el centro de toda enseñanza y de toda la predicación que Pablo enseñaba. Él enseñaba al Cristo crucificado, que lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo daba. Él daba el Cristo resucitado, ¿verdad? Le dio poder para el presente, y el Cristo que regresa le da esperanza para el futuro, y eso justamente es para nosotros también. Porque para el presente, quien nos da la fuerza y quien nos da esa esperanza, ¿verdad?, de poder seguir, y la fortaleza de poder seguir hoy en el presente, aunque miremos que las cosas a veces se ven críticas, es el saber que hay un Cristo que resucitó. Y la esperanza de nosotros es que hay un Cristo que regresa, ese Cristo resucitado, regresa por nosotros. Vamos a ver 4 aspectos que se dan en los pasajes que acabamos de leer de Romanos. Y el primer aspecto es que somos justificados gratuitamente por la gracia. O sea, no somos justificados por lo que hacemos, no somos justificados por lo que somos, sino que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios, la verdadera gracia, es una gracia transformadora. Y creo que aquí es donde a veces, ¿verdad?, se enseña erróneamente, porque muchas veces se predica de una gracia que no tiene ningún efecto en aquel ser que ha aceptado la gracia. La gracia me va a llevar a la transformación a través del proceso de santificación, o sea, la verdadera gracia. Segundo aspecto que habla Romano es que la gracia es una declaración
de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el único que es justo es Dios. Nosotros no somos justos. Además, la Escritura habla que no hay justo ni siquiera uno. Y la justicia, ¿verdad?, que Dios Padre ve en nosotros es la justicia de Cristo. Y de eso está hablando el libro de Romanos. Tercero, la gracia justifica únicamente a quienes aceptan a Jesús por fe. O sea, la gracia no va a justificar a quien la rechaza. Y es lamentable, ¿verdad?, que a veces por estos medios de redes sociales se habla de una gracia que incluso va a justificar al que la rechaza. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Juan 3:16 nos dice claramente, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, o sea, que lo acepte, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿y aquel que lo rechazó? Aquel que no quiere aceptar a Cristo. Esa gracia no lo puede justificar. Al menos eso es lo que la Escritura enseña. Recuérdense que la gracia y todo lo que Dios es y hace es basada en el amor, porque Dios mismo es amor. Y el amor no impone. El amor hace la invitación y espera. Y es por eso que la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y el cuarto aspecto del libro de Romanos es que Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. O sea, Dios nos esperó a que nosotros cambiáramos y fuéramos perfectos, que no tuviéramos defectos para amarnos. ¿Por qué? Porque la gracia de amor de Dios en la vida de un pecador como su servidor va a haber una transformación después de que le hemos aceptado por fe, y ese efecto nos va a llevar a ser diferentes. Pero Dios, el amor de Dios que es para todos, nos amó aún cuando estábamos en pecado, estábamos allí, ¿verdad?, en pecado. Él nos amó. Él nos sigue amando. Con todos y nuestros defectos, con todos y nuestras deficiencias, Dios nos sigue amando. Pero ahora Él nos da la herramienta para no practicar el pecado. O sea, la verdad de todo esto, que si nosotros nos paramos frente a un espejo y nos miramos claramente, nosotros no merecemos la gracia de Cristo. Nosotros no somos dignos de ella. Y mucho menos nosotros no la podemos ganar. Es por eso que a veces, ¿verdad?, es triste que se enseñe, y porque sí, yo he sido una de las personas que he escuchado que se enseñe que para obtener algo nosotros tenemos que hacer algo. Y no es así. La Biblia nunca enseña eso. Nosotros no merecemos la gracia, no somos dignos ni la podemos ganar. Porque fue Jesús el que sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentaran los pecadores perdidos como yo. O sea, Jesús tomó mi lugar. Él padeció la ira de Dios o el juicio del Padre contra el pecado. Él fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Fíjense cómo está el asunto. O sea, Él tomó nuestro lugar. Los rechazados deberíamos de haber sido nosotros. Pero Él fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Y fue Él el que murió en nuestro lugar, porque esa muerte era nuestra. Y Él murió para que nosotros podamos vivir. Y vivir eternamente. Y a veces nos sorprende, ¿verdad?, cuando nosotros no entendemos el concepto de la gracia. Nos sorprende que la salvación es únicamente por fe, sin las obras de la ley.
para entender esto un poquito, en que es un tema más profundo, sin las obras de la ley, entonces ¿para qué vamos a guardar los mandamientos? Si eso no nos va a dar la salvación, porque así es como lo interpretan muchas personas. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es que la gracia salvadora, la gracia de que viene de Dios, nos lleva a la obediencia. Pero la pregunta es, ¿obediencia a qué? Porque tiene que haber algo que nos dirija a qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno, entonces, ¿a qué le vamos a obedecer? Por eso que, claro, la salvación es por fe, sin las obras de la ley. Porque para obtener la salvación, o sea, ¿qué podremos nosotros, así como somos de pecadores, qué podemos agregarle? O sea, ¿qué podríamos añadir, verdad? Si incluso nuestras obras, que las podemos hacer con la mejor intención, o sea, las obras que nosotros hacemos, incluso impulsados por el Espíritu Santo, o sea, ¿podría añadir algo a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Porque si nosotros pudiéramos añadir algo, que sea una pizca, por pequeña que fuera, entonces la gracia dejaría de ser gracia. Porque el término gracia es un don inmerecible, gratuito. Pero si ya hicimos algo, aunque sea minúsculo, ya deja de ser gracia. Y eso es lo que tenemos que entender, que la gracia tampoco no nos da una licencia de libertad para vivir en libertinaje, sino que la gracia, la verdadera gracia de Dios, es transformadora. Y este plan, o sea, el plan de salvación, este plan se puso en marcha incluso antes, pero mucho antes del principio del tiempo. Es más, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿De cuándo? Mucho antes del comienzo del tiempo. Y Tito 1:2 dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. ¿Desde cuándo? O sea, eterno, es siempre. Y Efesios 1:4 dice así mismo, nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Y esto explica, ¿verdad?, cómo es desde antes del tiempo, o sea, es eterno. Esto nos ayuda a explicar por qué se le llama el Evangelio eterno. Porque esto fue antes de crear el mundo. Dios sabía lo que iba a suceder. Y como Él, en su infinita sabiduría, Él ya tenía ese plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando llegara. ¿Está viendo? Vamos a ver entonces una historia de gracia en el día martes. Qué bonito cuando podemos estudiar y cuando vamos comprendiendo, ¿verdad?, con la Escritura. Acuérdense que nosotros la Escritura tenemos que utilizarla como nuestra referencia. No nuestros sentimientos, no un yo creo, sino un escrito está. Y el mensaje que traen los tres ángeles es una historia de gracia. A veces decimos nosotros, ¿verdad?, y me gustaría que entendiéramos por la manera como lo expresamos, decimos el mensaje de los tres ángeles. Pero los ángeles solo son los mensajeros. El mensaje es de Dios. Y la historia de gracia es de Dios. Es la historia que no se puede, de un amor inmensurable, o sea, de un Salvador. Es una historia de Jesús que nos ama tanto que Él prefirió experimentar en sí mismo el infierno o el pecado, todo el dolor, a que uno de nosotros se perdiera.
Esa es la historia de un amor infinito, ilimitado, incomprensible. Sobre todo un amor eterno. Eso dice el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado. Entonces entendemos todo eso. Porque saben que Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo va a estar el clima hoy. Tenemos que a veces ver en las noticias o ir a las aplicaciones, mirar cómo va a estar el clima mañana. Pero a Dios nada, nada, absolutamente nada, ni una cosa tan simple como el clima lo toma por sorpresa. Es que Dios no está sujeto a los eventos, ni está sujeto a las decisiones que nosotros hacemos como seres humanos. Nosotros sí estamos sujetos a las decisiones de los demás. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros decidimos hacer algo y viene otra persona y decir algo lo contrario y ya no lo hacemos. Y nosotros, como ya ahorita ya hemos visto, que el plan de Dios para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío, ¿verdad? Después de que el pecado salió, de que el pecado se dio. Entonces Dios dijo: oh, bueno, se dio el pecado, vamos a ver qué plan hacemos para esto. No. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama que se da del pecado. A Dios no es que un día se levantó y, oh, el pecado está aquí, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Incluso los versículos que quiero que leamos nos van a hablar sobre este plan de salvación. Ahí Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a leer también Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Miren lo que dice Apocalipsis 13, 8. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Está viendo esto? Estamos viendo desde la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 aclara: Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Eso se escribe ahí. Por eso que la frase que se utiliza, evangelio eterno, habla, ¿verdad? En Apocalipsis 14 se habla del pasado, el presente y también habla del futuro. Porque cuando Dios creó al ser humano con la capacidad de tomar decisiones morales, Dios tuvo en cuenta que aquella persona, ¿verdad? O sea, el ser humano, tomaría decisiones buenas o podían ser decisiones erradas. Porque tan pronto como el ser humano tuvo, ¿verdad? La capacidad de elegir, también eso le daba la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. O sea, Dios no creó seres robóticos, ¿verdad? Controlados y manipulados por algún plan cósmico divino. Porque la lealtad forzada va contraria a la naturaleza misma de Dios. Acuérdense que la naturaleza de Dios es amor. Pero el amor requiere decisión. Y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, en todo eso va la posibilidad de tomar decisiones equivocadas está allí. Y es por eso que el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén. Es que el plan de nuestra redención no fue una reflexión posterior
O sea, no fue un plan que se formuló después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Y fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento, incluso, ¿verdad?, del trono de Dios. Y por eso, claramente, el Evangelio eterno no solo habla del pasado, no solo habla del presente, sino que además es la base de un futuro para nosotros con esperanza. ¿Por qué? Porque nos habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. O sea, de Cristo Jesús estamos hablando. Qué bonito es poder ir entendiendo todo eso. Ahora, cuando nosotros entendemos ya este Evangelio eterno, que es una historia de gracia, ahora que ya lo tenemos, ahora viene, ¿verdad?, nuestra parte. Y el día miércoles, cuando habla de nuestra parte, incluso habla de ir por todo el mundo. Y no está hablando de irse de vacaciones, y no está hablando de irse por ahí a querer conocer todos los países del mundo. Porque si nosotros vemos Apocalipsis 14:6, leyéndolo otra vez, ahí se da, ¿verdad?, un cometido. Mire lo que dice el versículo 6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, a toda raza, lengua y pueblo. Entonces aquí hay una meta, aquí hay algo en lo que, ya que conocemos este evangelio eterno, aquí viene la práctica. ¿Cuál es la parte práctica? La parte práctica es, ¿verdad?, de lo que se está dando, el cometido que le está dando Dios a nosotros como iglesia, es de ir y llevar este mensaje de gracia y de amor a todo el mundo. A todo el mundo. Y aquí claramente nosotros podemos ver el alcance de la proclamación de este evangelio eterno. O sea, y que la misión y el llamado a nosotros es súper importante, llamado como iglesia. Porque según lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo, el mensaje es urgente. Es urgente, ¿por qué? Porque estamos viviendo los tiempos del fin. Y el primero de estos tres ángeles, o sea, el ángel, el mensajero, el evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu y lengua. Esa es la urgencia. Esa es la misión. Y yo me tengo que preguntar, porque cada uno tiene que hacer tanto su parte, ¿verdad?, individual, como la parte cuando ya estamos como congregación. El evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Y es una misión grande. Y esta misión es tan inmensa y tan abarcadora, pero es tan completa, que es necesario que nosotros le demos toda la atención. Le demos la atención porque esta misión exige nuestros mejores esfuerzos y requiere un compromiso total. Y independientemente, ¿verdad?, de la congregación, creo que estas dos cosas que yo les acabo de explicar es lo que hace falta. Porque nos exige los mejores esfuerzos, no cualquier esfuerzo, sino nuestros mejores esfuerzos. Y creo que ahí nos estamos quedando cortos. No queremos esforzarlos. Queremos vivir una vida religiosa. O sea, a veces convertimos nuestras reuniones en eventos sociales únicamente. Porque usted sabe que en un evento social usted va, se sienta, disfruta del evento
Incluso se puede sentir hasta mejor y sale contento del evento, sale incluso animado de un evento. Y muchas veces eso es como se han convertido ahora las congregaciones, en donde creemos que nuestra misión es irnos a sentar, escuchar, sentirnos bien y salir incluso contentos o reanimados de esa congregación. Cuando nuestra atención, o sea, eso exige un esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo. Eso exige la misión y requiere un compromiso total. Y es otra de las cosas en donde estamos fallando. Porque vemos que nadie quiere compromiso ahora en las congregaciones. Incluso cuando hay eventos, a veces a las personas, ¿verdad? Se les invita y dice, yo le ayudo, pero cuando yo pueda le ayudo. Yo ahí estoy con usted, cuando yo pueda. Pero eso no es un compromiso. Compromiso es decir, bueno, aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar? Ese es un compromiso. Y los compromisos requieren a veces que pongamos nuestros asuntos personales a un ladito. Y ahí es donde fallamos. Porque a veces es más importante mi compromiso personal que me va a beneficiar a mí, ¿verdad? Mi asunto personal. Y no queremos comprometernos con la misión. Y es que cuando nosotros tomamos la misión con seriedad, cuando tomemos este evangelio eterno con seriedad y compromiso, nos va a sacar de la preocupación por nuestros intereses personales y nos va a llevar a la pasión por el servicio de Cristo. Fíjese bien, cuando nosotros entendamos esto, ya no vamos a estar preocupados por nuestros intereses personales, sino que vamos a estar apasionados por servirle al Señor. Porque cuando ya entendamos eso, esto nos va a inspirar a algo más grande que nosotros mismos. Y nos va a sacar, ¿verdad?, de ese lugar estrecho de nuestra mente y nos va a llevar a una visión más grande. Y esa visión que Cristo les dijo ahí en Mateo 28, 19, 20, que es muy conocido. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros miramos esta misión, ¿verdad?, de Mateo, ¿cómo encaja con el mensaje del primer ángel, el mensaje que trae el primer ángel? Podemos ver claramente que la misión es la misma. Y por eso que es evangelio eterno, la misión es la misma. Hay que ir y predicar a todas las personas, hay que enseñarles, hay que bautizarlos, hay que enseñarles. O sea, es una misión completa. Saben que este escritor, ¿verdad?, de Paul David Tripp, en un libro que se llama A Quest for More, Living for Something Bigger Than You, o sea, en español dice En busca de más, eso se llama el libro. Y en el pasaje que dice Vivir para algo más grande que tú, allí se analiza, ¿verdad?, una necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que sí mismo. Porque los seres humanos fuimos creados para ser parte de algo más grande que incluso nuestra propia vida. Lo que pasa es que el pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de la nuestra. Pero la gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de allí, de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos. Y esa gracia nos libera para vivir para propósitos eternos y los deleites, ¿verdad?, que van a ser unos deleites del reino de Dios. Y no puede haber nada más inspirador, más satisfactorio
y más gratificante que formar parte de un movimiento divino, un movimiento providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia. Ningún ser humano, que algo que ningún ser humano podría incluso hacer por sí mismo. Es por eso que la comisión que Dios nos da, que está descrita en Apocalipsis 14, del 6 al 12, es la tarea más grande que jamás se le haya encomendado a una iglesia. Porque este es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, con el propósito de de revelar el amor incomprensible de Dios justamente antes del regreso de su segunda venida. De eso se trata. ¿Por qué? Porque la iglesia es un movimiento misionero. Cuando nosotros miramos un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, saben que los primeros misioneros adventistas, ellos tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de este evangelio eterno, de estos mensajes que traen los ángeles. Y ellos sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación, un mensaje que primero es urgente para el tiempo del fin y que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo Jesús. Por eso que este mensaje que traen los tres ángeles ha sido una, si no la principal motivación para las misiones de nuestra iglesia desde su comienzo. O sea, si nos podemos remontar, porque en 1874 la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Se envió a este misionero de nombre John Andrews. Y John Andrews era un hombre preparado. Primero, este hombre hablaba al menos 7 idiomas. Él sabía de memoria todo el Nuevo Testamento. Y conocía una gran parte del Antiguo Testamento. O sea, este hombre era un hombre brillante, o sea, escribía, era un predicador poderoso. Sobre todo, ¿verdad? Conocimiento en teología, que era competente el hombre. Y uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué vamos a enviar a este hombre que pues, es súper dotado? Mejor dejámoslo aquí y que nos ayude acá. O sea, ¿por qué vamos a enviar a este hombre? ¿Verdad? Esa puede ser la pregunta. ¿Por qué vamos a enviar a este hombre a un lugar donde hay pocos creyentes? O sea, ¿por qué vamos a enviar a este hombre que es el más capacitado? ¿Por qué lo vamos a enviar a un campo desconocido? Pero la pregunta que debe resaltar tal vez es ¿por qué él estuvo dispuesto a ir? ¿Por qué él estuvo dispuesto a tomar esta misión? Él había sufrido una pérdida hace unos años antes. Su esposa había muerto. Y uno se puede preguntar, o sea, ¿por qué alguien tiene disposición de dejar a los familiares, amigos, o sea, su ciudad, su país, y tomar a sus 2 hijos y irse con ellos a una tierra desconocida, arriesgándolo todo? O sea, ¿qué lo impulsó a este hombre a hacer eso? Porque sí, la asociación lo envió, pero el que tuvo que hacer la decisión fue él mismo. El que tuvo que asumir el compromiso fue él mismo. Fue el hermano Andrews el que dijo, sí, yo estoy dispuesto. Yo voy. No importa. Yo tomo esa misión.
Pero saben que la única razón que explica por qué él tomó esa decisión de tomar esta misión es porque él creía de todo corazón que Jesús venía pronto y que este mensaje que él había encontrado en Apocalipsis, este mensaje para los últimos tiempos, debía de llegar al mundo entero. Sabe que durante nuestra historia, las mejores personas y los más brillantes han viajado a los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Han viajado maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros, comerciantes, o sea, personas de todo tipo. Y aunque algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no. Muchos eran únicamente personas como usted y como yo, que tomaron en serio el compromiso y creyeron de todo corazón que Cristo pronto regresa y que darle el mensaje de advertencia a todo el mundo de que Jesús pronto viene. Mire lo similar de los siguientes versículos. Vamos a volver a leer Apocalipsis 14:6, que dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua, pueblo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde? O sea, por todo lugar, por toda tribu, por toda lengua. Y Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. La predicación de este evangelio, o sea, el evangelio que acabamos de estudiar, del evangelio eterno, no tiene fronteras, atraviesa fronteras, penetra las regiones más remotas de esta tierra, tiene que llegar. Y va a llegar a personas con distintos idiomas y con distintas culturas, porque esa es la misión. Y con el tiempo, este evangelio impactará al mundo entero completamente. Y es fascinante, ¿verdad? Porque cada quien tiene que hacer su parte. Es fascinante, ¿verdad? Saber de cómo iglesia organizada estamos llevando el mensaje, este mensaje bíblico, y que ya hoy, en este año, que nosotros podemos decir que hemos llegado a 210 países de los 235 países del mundo, o sea, de los que se reconocen, ¿verdad?, por las Naciones Unidas. Ya solo faltan 25 países al que hay que llevar a este mensaje, que es urgente. Pero recuérdense que se necesita compromiso. Necesitamos dar de lo mejor de nosotros. Porque déjenme decirles, y esta es la verdad bíblica, que si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Y si los hombres no quieren hablar, la Escritura dice que incluso las piedras van a hablar. O sea, es tan urgente este mensaje del Evangelio, que si nosotros, como escogidos para predicarle a todas las naciones, no lo hacemos, Dios nos ha dicho que las piedras van a hablar. Y a veces nos quejamos, decimos, estas personas estamos con los discípulos.
¿Se recuerdan que los discípulos a que andaban con Jesús vieron que otros estaban haciendo lo que ellos no hacían? ¿Y qué hicieron? Se vinieron a quejar con Jesús. Y le dijeron, mira, el Señor allá anda predicando de ti, allá andan esos que ni siquiera los has llamado tú, ni siquiera caminan contigo. Allá, mira, allá están predicando. ¿Qué hacemos? Jesús les dijo claramente, si ellos están predicando de mí, el que está conmigo no está contra mí. Y eso tenemos que tomarlo en serio nosotros. Que no se repita la historia que le sucedió a Israel. Que fueron escogidos no porque eran mejores, no porque tenían atributos especiales. Es más, la Escritura dice, porque no tenían ningún atributo y porque eran los menos, ¿verdad? De donde menos se esperaba. Es que Dios los escogió para que fueran luz. Y hay que orarle al Señor, mis hermanos, que me van a escuchar. Que el enemigo no nos meta orgullo en nuestro corazón de creernos mejor que los demás. Hay que dar este evangelio, pero hay que darlo con pasión. Hay que darlo con amor. Y uno de los ingredientes del amor es la humildad. No hay que enorgullecernos, no hay que exaltarnos creyendo de que pues somos portadores de la antorcha, ¿verdad? No. Dejemos que si ya conocemos el mensaje de este evangelio eterno con amor, con humildad, hay que llevarlo a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, a todo el mundo. Porque el tiempo, mis amigos, mis hermanos, el tiempo se está terminando. ¿Sabe que todos los que recibimos este mensaje de evangelio en nuestro corazón, si lo hemos recibido de verdad, vamos a anhelar proclamarlo? No existen cristianos que no anhelen proclamar o hablar de la salvación que han recibido a los demás. Porque el amor de Cristo que Él nos ha dado, hay que expresarlo a los demás. Y todos aquellos que nos hemos vestido de Cristo, vamos a relatar nuestra experiencia, reproduciendo paso a paso cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado una nueva dirección. Si nosotros comprendiéramos en su totalidad cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar en el mundo la semilla del evangelio, nosotros que vivimos en este mismo fin del tiempo de la gracia, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a todo ese montón de almas que están pereciendo. Y Dios pide que cada miembro de la iglesia entre en su servicio. Porque la realidad es que la verdad que no se vive, la verdad que no se imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Cada uno de nosotros debemos de trabajar y debemos de permanecer en la tarea. O sea, la iglesia entera, o sea, nosotros deberemos de obrar como una sola unidad. Y debemos de combinarnos en una unión perfecta. Y debe de ser la iglesia, o sea, nosotros debemos de ser una agencia
misionera viviente, activa, impulsada, pero sobre todo dominada por el Espíritu Santo. La proclamación del gran mensaje evangélico es tarea de todos los discípulos de Cristo. Y algunos trabajan en esta tarea de una manera y otros llevarán a cabo de otro aspecto de la obra, según como Dios los llame y los dirija individualmente. No todos tenemos el mismo lineamiento de trabajo, pero todos podemos unirnos en los esfuerzos. La palabra del Dios vivo debe proclamarse a toda la tierra. Sabe que el libro de Apocalipsis merece un estudio especial. Y nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis por esos símbolos, ¿verdad? Aparentemente místicos. Porque si alguno de vosotros, como dice la Escritura, tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Él la va a dar abundantemente, de acuerdo con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Termino con esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo se nos acabó. Agradezco, hermanos, por haber estado hasta este momento con su servidor. Muchísimas gracias. Espero que dejen sus likes. Espero que también, hermanos, por favor, compartan estas verdades con un familiar, con un amigo. Envíeselo. Ore por ese mensaje que le va a llegar. Que el Espíritu de Dios sea el que obre en esos corazones. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera podemos amar a nuestro prójimo compartiéndole el mensaje de amor que Dios nos ha dado y la salvación que Dios nos ha dado. Así que con ese lema terminamos y decimos que amamos a Dios. Empecemos amando a nuestro prójimo. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, si no ha regresado, estaremos aquí. Bendiciones.